Hola compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en este canal llamado Histología con Martinoli. Hoy vamos a tratar el segundo tema de la primera semana del módulo de la salud del hombre y su ambiente, que corresponde al tema de microscopía. Y bueno, para comprender la microscopía, primero necesitamos comprender ciertos conceptos de esta rama de la física que se llama óptica. El primer concepto que tenemos que conocer es el de imagen. Bien, sabemos que una imagen es la reproducción de la figura de un objeto por la combinación de los rayos de luz que proceden de él. Bien, para explicar esto que acabo de mencionar, tenemos este pequeño esquema en el cual vemos como básicamente nuestro objeto de estudio que tenemos aquí va a ser va a generar una imagen aumentada, que es la que vamos a nosotros poder observar para posteriormente estudiar este objeto. Va a ser aumentada a través de un sistema de lentes que tenemos aquí, que por ejemplo en el microscopio un sistema de lentes va a ser llamado objetivo y otro va a ser llamado ocular, y nos van a permitir generar esta imagen que va a estar aumentada de nuestro objeto de estudio. Y bien, para producir una imagen se van a requerir dos elementos, básicamente, los cuales son, el primero va a ser el objeto, que es sobre el cual se va a hacer incidir un tipo de radiación electromagnética, que puede ser luz visible, unas de electrones, luz ultravioleta, etcétera. Y bueno, esto con la finalidad de poder iluminarlo. Y nuestro segundo componente es un medio de formación de imágenes o un sistema óptico que permitirá, finalmente pues producir la imagen que vamos a estudiar. Bien, la lente es el instrumento principal para la formación de imágenes, y los sistemas ópticos están constituidos a partir de lentes, que pueden estar combinadas o no, pero que permiten obtener imágenes de los objetos que vamos a estudiar. Las lentes son necesarias porque la luz que incide sobre un objeto es irradiada y dispersada por este último, y bueno, de allí que la lente es imprescindible, para deshacer este efecto de dispersión y en consecuencia lograr el enfoque de los rayos luminosos provenientes de cada punto del objeto. Para explicar esto con palabras un poquito más simples, tenemos este pequeño esquema en el cual vemos que aquí tenemos el objeto que vamos a estudiar, y que estas flechas de aquí van a corresponder a los rayos lumínicos luminosos que van a iluminar a nuestro objeto. Bien, vemos como nuestros rayos de luz van a dar con el objeto, y al momento de atravesarlos van a desviar su camino. Entonces estos rayos se van a dispersar, y el trabajo o tarea de nuestra lente va a ser captar todos estos o la mayoría de estos rayos dispersos para poder formar una imagen. Bien, basándonos en que la lente es el elemento de la formación de imágenes, podemos mencionar algunos sistemas ópticos que son comunes, como básicamente lo que es el ojo humano, que igual es un sistema óptico porque está conformado por dos lentes, que es tanto la córnea como el cristalino, además de que va a tener un regulador de luz, que va a ser el iris, que va a dejar entrar mayor cantidad de rayos luminosos a través de este orificio central que se conoce con el nombre de pupila. Y bien, también tenemos otros, como puede ser una cámara, como también es un proyector de imágenes, una lupa. Una simple lupa también se considera un sistema óptico, un microscopio e incluso también un telescopio. Para entender todo esto de microscopía, primero tenemos que definir este concepto, y tenemos como definición que es la técnica que permite observar objetos con un microscopio, ya sea simple o compuesto, que es una clasificación la cual más adelante vamos a ver, y obtener una imagen aumentada del mismo objeto. Y para ello es necesario tener en cuenta tres elementos muy importantes, los cuales son el objeto de estudio, que para fines del curso vamos a decir que nuestro objeto de estudio siempre va a ser una laminilla con un corte histológico. Vamos a requerir una fuente de iluminación que puede ser obtenida a través de una bombilla, de un foco que va a ser conectado a la corriente eléctrica y que va a proporcionarnos una cierta cantidad de luz, o también puede darnos un espejo en la cual se haga incidir cierta cantidad de luz y esta la reflecte hacia nuestro objeto de estudio. Y también vamos a requerir lo que es un sistema óptico. Ahora va a ser, como ya hemos dicho, un sistema de lentes el cual van a producir la imagen que vamos a estudiar.
Bien, cuando se plantea el estudio de alguna célula, de algún tejido, de algún órgano, previamente se debe definir cuáles aspectos vamos a analizar o vamos a estudiar, ya sea en aspectos morfológicos, bioquímicos, fisiológicos, genéticos, etcétera, o incluso si se desean ver células vivas o células que ya estén fijadas. Se va a seleccionar una técnica de visualización y el tipo de instrumento óptico para obtener las imágenes que queremos estudiar. Las técnicas de laboratorio para preparar la muestra y obtener el preparado histológico que va a ser observado va a depender en gran medida del tipo de microscopio que vamos a utilizar, y esto pues según los aspectos que hayan sido definidos anteriormente. También vamos a requerir de luz, como ya hemos mencionado, la fuente luminosa, que puede ser luz de sol, que podemos obtener a través de nuestro espejo, o luz producida de forma artificial por lo que son bombillas o focos incandescentes. Y bien, también se pueden utilizar algunas otras radiaciones electromagnéticas, como pueden ser la luz ultravioleta, los rayos láser o los haces de electrones. Y bien, para iluminar el objeto se pueden emplear básicamente dos mecanismos, los cuales van a hacer que o el rayo de luz atraviese el objeto de estudio, o que simplemente éste incida en cierto ángulo sobre el objeto. En el primer caso vamos a hablar de algo que se conoce como transiluminación, y en el segundo caso vamos a hablar de algo que se conoce como epieluminación. Bien, para la transiluminación tenemos que el rayo electromagnético, para cuestiones de ejemplo vamos a poner lo que es la luz visible, la luz normal. La luz va a atravesar el objeto, que bueno, para este caso va a ser lo que es un corte histológico. Y bien, como condiciones fundamentales para ser observados al microscopio, los preparados deben de ser muy delgados y aparte deben de ser transparentes. Deben ser rebanadas que se formen con un instrumento especializado que se conoce como microtomo, que va a permitir obtener cortes cuyo espesor va a estar rondando entre unas cuantas micras. Rutinariamente el espesor de los cortes puede oscilar entre un rango que va de 1 a 5 micras, pero esto va a depender del tipo de células y también del tipo de tejidos que se vaya a estudiar. Por ejemplo, el estudio de las neuronas van a requerir cortes más gruesos de alrededor de unas 30 micras, mientras que el estudio de algunas otras células, como por ejemplo las de los riñones, van a requerir unos cortes de entre más o menos unos 4 micras. Y por ejemplo, para la microscopía electrónica se van a emplear aún cortes más delgados que van a estar rondando allí las medidas de los nanómetros, debido a que pues se necesita que haces de electrones atraviesen este corte. Entonces si son muy gruesos obviamente no se va a poder llevar a cabo. Y bien, habíamos dicho que también se requiere que los cortes sean transparentes. Sabemos que todas las células por naturaleza son incoloras, pero hay algunas que presentan ciertos colores que hemos denominado pigmentos. Y bien, para mejorar la transparencia se van a emplear ciertas sustancias químicas que en la técnica histológica vamos a denominar agente aclarador, que puede ser por ejemplo el gilol. Y bueno, esto lo que va a hacer es que va a hacer más transparente a nuestro tejido, con el fin de que pues bueno, se facilite en gran medida el paso de la luz, de los rayos luminosos. Y bueno, la estructura de las células, tanto de los tejidos, pues es muy heterogénea y se crean distintos compartimentos que tienen diferentes densidades tanto dentro como fuera de la célula. Y bien, para mejorar la visualización de estas variaciones en la concentración de los constituyentes o de lo que conforman la célula, se pueden emplear ciertos colorantes o algunos reactivos químicos que incrementen el contraste entre ellas, y pues bueno, así de esta manera va a ser más fácil su identificación. Aunque esto no siempre va a ser necesario, también se pueden obtener muestras que no lleven a cabo alguna técnica de tinción o que se les agregue algún colorante, pero van a ser observadas a través de ciertos microscopios especiales. Pero bueno, la transiluminación va a permitir obtener un campo de visión con una gran cantidad de luz y va a resultar en una estructura observada sobre un fondo muy iluminado. El microscopio compuesto, que es el que nosotros utilizamos, va a emplear este tipo de iluminación y también por ello se le denomina microscopio de campo claro. En cuanto a la microscopía electrónica, se va a ocupar un microscopio electrónico que se denomina de transmisión, debido a esta técnica que utilizan, en la cual un haz de electrones va a atravesar a nuestro objeto de estudio, como ya hemos mencionado anteriormente. Y bien, la otra técnica para iluminar es la de epieluminación,
Que bueno, con esta técnica de iluminación el rayo de luz va a incidir de manera oblicua sobre la muestra. La iluminación puede abarcar simultáneamente todo el campo de visión o simplemente puede focalizarse en un punto determinado del objeto. Las muestras pueden observarse sin necesidad de realizar cortes muy finos y tampoco aplicándoles algún colorante. Y la transparencia del objeto es algo que realmente no es imprescindible. Y bueno, como efecto de la epiluminación es posible obtener imágenes tridimensionales y de esta forma podemos complementar lo que ya vimos a través de la técnica de la transiluminación, ahora lo podemos complementar con lo que podemos ver con la técnica de epiiluminación. Y bueno, varios tipos de microscopios emplean este método. Por mencionar algunos tenemos el microscopio binocular estereoscópico, que básicamente va a estar diseñado para microdisecciones. Y también tenemos otros como el microscopio de epifluorescencia, el microscopio confocal, y también tenemos el microscopio electrónico de barrido, que también va a utilizar esta técnica. Y bueno, otro concepto clave que necesitamos va a ser lo que es el aumento. Básicamente el poder de aumento de una lente va a estar determinado por el grado de curvatura de su superficie y de la distancia focal. Verán, en este esquema que tenemos aquí podemos ver que estas flechas azules van a corresponder a lo que son rayos lumínicos o rayos luminosos que van a pasar a través de una lente, que en este caso tenemos una lente biconvexa, y que esta lente lo que va a generar es que va a juntar todos estos rayos luminosos en un solo punto, al que hemos denominado punto focal o simplemente foco. Y bien, la distancia que se encuentra entre la mitad de la lente, donde los rayos luminosos van a cambiar de dirección, entre este punto y el punto donde se van a juntar todos los rayos, que dijimos que se llama punto focal o foco, esa distancia que hay desde este punto a este otro punto se va a denominar distancia focal. Y bien, en las lentes convexas, mientras mayor sea la curvatura, menor va a ser la distancia focal y por lo mismo nos va a dar un mayor aumento. Bien, el microscopio compuesto, que es el que nosotros vamos a utilizar para nuestros estudios histológicos, va a aumentar en dos etapas. Y puesto que una sola lente no es suficiente, se deben de colocar varias lentes una detrás de la otra para que de esta manera se potencie el poder de aumento. Y bueno, el primer juego de lentes que vamos a tener va a estar cercana al objeto de estudio y se va a denominar objetivo. Y el segundo lente va a estar cercano al ojo del observador o del que va a ver la imagen y se denomina ocular. Y bien, cada sistema de lentes es capaz de producir una imagen aumentada cuyo valor se va a enunciar con la letra X. Así, por ejemplo, si nosotros tenemos que hace un aumento de 10x, significa que la imagen va a estar aumentada 10 veces. Si tenemos de 40x, va a decir que va a estar aumentada 40 veces, de 100x 100 veces y así. Y bien, para conocer cuál va a ser el aumento definitivo, tenemos la siguiente formulita matemática que tenemos aquí, en la cual básicamente que es que el aumento total va a ser la multiplicación del aumento que viene marcado en el objetivo más el aumento que viene marcado en el ocular. Aquí tenemos, por ejemplo, ejemplo de lo que son los objetivos. Podemos tomar uno, por ejemplo este que tiene la rayita azul, que va a tener un aumento de 40x. Más aparte aquí tenemos unos oculares que aquí dice que su aumento es de 15x. Entonces, para obtener el aumento, simplemente tenemos que multiplicar 40 por 15 y ese va a ser el aumento total de la imagen que estamos viendo en ese preciso instante. Y bien, es importante mencionar que el poder de aumento de un sistema óptico también tiene ciertos límites y que al aumentar las imágenes esto también va a acarrear una pérdida de información, es decir, se van a perder ciertos detalles del objeto que estamos estudiando. Y esto obviamente va a ser resuelto mediante otro principio que denominamos resolución. Bien, tenemos que la resolución es la capacidad que tiene un sistema óptico para aislar dos puntos que se encuentran muy próximos entre sí, de manera que puedan verse individualizados o separados uno del otro. Mientras más corta sea la distancia entre estos dos puntos, más finos van a ser los detalles. Por ejemplo, aquí tenemos en este pequeño esquema, tenemos lo que son dos puntos que se encuentran muy juntos, sin embargo hay una pequeña distancia que los separa. Y si vemos esto, no sé, que esté en un aumento bastante grande y podemos ver estos dos puntos separados, pues podemos decir que el microscopio pues tiene una buena resolución.
Sin embargo, si los vemos así tan juntos que hasta parece que forman una sola estructura, pues vemos que la resolución no es tan buena como la que teníamos aquí abajo. La distancia entre estos dos puntos se conoce como límite de resolución, o en otros libros o en otros textos pueden encontrarlo también como poder de resolución. Y bueno, esto básicamente va a ser utilizado como un indicador del rendimiento del microscopio. Tenemos aquí una tablita en la cual ponemos diferentes sistemas ópticos y cuáles son sus límites de resolución. Por ejemplo, tenemos que el ojo humano puede ver dos puntos que estén muy cerca, pero que hay una distancia de 0.2 milímetros que los separe, y con nuestro ojo humano aún podemos observar que son dos puntos separados. A través del microscopio fotónico o microscopio óptico podemos observar dos puntos que estén separados por una distancia de 0.2 micrómetros o micras, y este va a ser nuestro límite de resolución. Y para la microscopía electrónica, es decir, para el microscopio electrónico, vamos a tener límites de resolución que van desde 0.2 nanómetros, es decir que aquí vamos a poder ver estructuras intracelulares. Bien, ahora vamos a hablar de los factores que determinan el poder de resolución. Primero tenemos que definir tres conceptos clave que nos van a ayudar, van a ser de mucha ayuda para comprender todo lo que sigue más adelante, que básicamente son lo que es el índice de refracción, el ángulo de apertura y la apertura numérica. Bien, en cuanto al índice de refracción, tenemos que es la relación existente entre la velocidad de la luz en el aire y la velocidad de la luz al momento de atravesar un medio transparente. Como ejemplo de esto podemos mencionar que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo en el aire, y al atravesar un medio transparente como puede ser el vidrio, del cual están fabricadas las lentes de los microscopios, su velocidad va a reducirse a 200.000 kilómetros por segundo. Entonces la relación entre esos dos valores nos va a dar un valor que es el índice de refracción, que en este caso va a ser el del vidrio. También tenemos lo que es el ángulo de apertura, que es la capacidad de un objetivo de captar los rayos luminosos refractados cuando estos atraviesan un medio transparente. Vemos aquí que tenemos en este pequeño esquema, en esta porción de aquí tenemos los rayos luminosos, aquí en esta línea punteada tenemos lo que es nuestro objeto a estudiar, y al momento de llegar los rayos luminosos a lo que nosotros queremos estudiar, se van a refractar los rayos, es decir, se van a dispersar y van a formar este cono luminoso, y el ángulo que se va a formar en esta parte de aquí se va a denominar ángulo de apertura. Y bien, tenemos también lo que es la apertura numérica, que básicamente solo es una medida que indica la capacidad del objetivo para poder captar los rayos refractados por las estructuras finas de las cuales está constituido el objeto que estamos observando o que queremos estudiar. La apertura numérica también se va a traducir en el poder de resolución. Así que bueno, igual continuando con este pequeño esquema, aquí tenemos nuestro cono luminoso de los rayos refractados. Entonces este cono cada vez se va haciendo más grande, y obviamente este ángulo va a mantener siempre su misma medida. Entonces por lo tal necesitamos una lente capaz de capturar la mayor cantidad de rayos luminosos posibles para poder formar una cierta imagen. Entonces aquí tenemos esta que se llama lente objetivo, la cual va a capturar la mayor cantidad de rayos luminosos que vengan del cono luminoso que se formó por la refracción de la estructura que estamos analizando o del objeto a estudiar. Y bueno, eso es básicamente lo que es la apertura numérica. Y este valor se puede calcular mediante una fórmula matemática que tenemos aquí, en la cual consiste que la apertura numérica va a ser igual al índice de refracción de la sustancia que se encuentre entre la lente objetivo y el objeto de estudio o el objeto que vamos a observar por el seno de delta, perdón, de alfa, que alfa va a ser igual a la mitad del ángulo de apertura. Como habíamos mencionado, este triangulito de aquí, este ángulo que se forma, va a ser el ángulo de apertura, entonces la mitad de este ángulo va a ser lo que se considera alfa. Y de esa manera podemos calcular lo que es la apertura numérica. Bien, al observar pequeños objetos al microscopio, como ya decíamos, la luz va a incidir, y obviamente al incidir en este objeto a estudiar, se va a desviar, se va a refractar de su trayectoria inicial. Mientras estos objetos que vamos a estudiar sean cada vez más pequeños, pues mayor va a ser la desviación que se va a formar
de los rayos luminosos. Entonces las lentes objetivos deben recolectar como sea posible la mayor cantidad de rayos desviados para formar una imagen nítida. Mientras más rayos capturados, pues mayor va a ser la resolución de la imagen. Otra manera de incrementar la resolución es creando del lado de la fuente luminosa un cono amplio luminoso igual. Y bueno, para esto se va a emplear un juego de lentes denominado condensador, el cual posee la misma apertura numérica que el objetivo. Explicando esto en el esquema que tenemos aquí, vemos que acá existe otra lente, la cual recibe el nombre de condensador, el cual va a juntar igual una gran cantidad de rayos luminosos que van a incidir en la estructura que queremos analizar. Y esto igual va a generar nuestro cono luminoso, el cual va a llegar a nuestra lente objetivo. Entonces, al hacer esto, hacemos que mayor cantidad de luz llegue a nuestro objetivo, brindando una mayor cantidad de rayos que salgan de esta. Y por lo mismo va a generar una imagen más nítida. Y bueno, también para aumentar más la resolución, además de agregar estas lentes que se va a denominar condensador, también se le puede colocar algún líquido entre el cubreobjetos y el objetivo. Algunos de los que podemos mencionar es, por ejemplo, se le puede poner aceite de cedro. Y este aceite de cedro, por ejemplo, tiene el mismo índice de refracción que el vidrio del cubreobjetos. Entonces va a eliminar toda reflexión de rayos luminosos. Además de que va a permitir que el ángulo de apertura pues se mantenga constante y no cambie por la misma cambio de medio en el cual la luz va a pasar. Esto lo podemos explicar muy bien con el esquema que tenemos aquí abajo, en el cual vemos que al momento de que exista un cambio en el medio donde va a pasar la luz, es decir, que tenga un medio que tenga diferente índice de refracción, lo que va a generar es que, por ejemplo, muchos de los rayos van a chocar con esta superficie, que lo que tenemos aquí es el cubreobjeto, y acá abajo tenemos el portaobjetos. Aquí en todo caso estaría el corte histológico. Vemos que la luz al llegar va a chocar con la laminilla portaobjetos y se va a regresar, es decir, estos rayos luminosos se van a perder. Y aquellos que sí logren atravesar, al momento de estar en otro medio que aquí es aire, van a reducir el ángulo de apertura y por lo mismo pues menor cantidad de rayos van a llegar. En cambio, si le agregamos aceite de cedro para mejorar nuestra resolución, los rayos de luz van a llegar. Y como tiene el mismo índice de refracción el aceite de cedro que el vidrio cubreobjetos, la luz va a continuar su recorrido y va a mantener igual un ángulo de apertura pues bastante grande, ¿no? Entonces con esto se puede mantener mayor la resolución, y pues esto obviamente nos es beneficioso para el estudio de distintas estructuras. Y bueno, el poder de resolución se puede calcular mediante una fórmula matemática que tenemos aquí, en la cual es que delta, que es la resolución expresada en micras, va a ser igual a lambda, que es la longitud de onda del rayo que estemos ocupando, en este caso del rayo luminoso, y esto sobre 2 veces la apertura numérica de la lente. ¿Por qué 2 veces la apertura numérica? Porque al momento de que exista condensador, como tiene la misma apertura numérica el condensador y la lente objetiva, pues se va a considerar como 2 veces la apertura numérica. Y con esta formulita básicamente se puede calcular lo que es el poder de resolución. Bien, de los anteriores planteamientos que hemos hecho, se puede deducir que el poder de resolución de un sistema óptico, en términos generales, va a depender principalmente de la apertura numérica, tanto del objetivo y del condensador, ya que la relación de la apertura numérica sobre la resolución va a ser directamente proporcional, es decir, a mayor apertura numérica, mayor resolución. En cambio, si hacemos una relación con la longitud de onda de la radiación electromagnética utilizada, es decir, luz ultravioleta, luz visible, haz de electrones, etcétera, tenemos que esta relación longitud de onda resolución va a ser inversamente proporcional, es decir, a menor longitud de onda va a haber una mayor resolución. Entonces, bueno, esto es muy importante para, obviamente, los cálculos del momento de hacer un sistema de lentes, un sistema óptico. Ahora tenemos lo que son los factores que van a limitar la resolución de un sistema de formación de imágenes o sistema óptico.
Bien, los sistemas ópticos pueden presentar errores que producen una distorsión de la imagen que vas a observar. Son producidos mediante varios mecanismos, ya sea por el comportamiento de la luz al incidir sobre el objeto de estudio, o también ya sea por defectos propios que las lentes ya tengan. Estos defectos que vamos a tener se conocen comúnmente como aberraciones. Estos defectos producen alteraciones de los detalles de las imágenes y pueden presentarse de forma combinada, es decir, distintos tipos de aberraciones, los cuales vamos a ver más adelante, se pueden combinar y esto obviamente nos va a afectar aún más la imagen que vamos a estudiar. Y bien, en la actualidad, ya con el uso de técnicas de manufactura modernas, pues se ha permitido la elaboración de lentes que sean más efectivas y pues que ya hayan logrado corregir en gran medida estas aberraciones. Pero bueno, para su estudio vamos a, a ver diferentes tipos de aberraciones, como por ejemplo la de esfericidad, que bueno, esta está relacionada con la forma esférica de la lente y se produce por falta de convergencia de las ondas lumínicas que pasan por la periferia de la lente cuando no son enfocadas en el mismo punto que aquellas ondas que pasan por el centro. Estas ondas que pasan por el centro son refractadas ligeramente, mientras las que inciden en la periferia de la lente son refractadas en mayor grado y por lo mismo van a converger en diferentes puntos focales. Esto lo podemos explicar con el esquema que tenemos aquí. Vemos a nuestra lente convergente, en la cual van a incidir ciertos rayos luminosos y los que incidan en la periferia van a tener cierto punto focal, y conforme vayan acercándose al centro van a tener diferentes puntos focales y obviamente pues esto va a producir que la imagen se vea dispersa, que se vea borrosa, pues en lugar de estar enfocada y de forma nítida. Y bien, también esta aberración puede ser producida por el cubreobjetos en sí, que se vaya a emplear durante la preparación histológica, puesto a que la calidad de un verdadero cubreobjetos debe tener un espesor, tiene que tener un espesor de 0.17 milímetros. En cambio, si se ocupa una un poquito más gruesa, pues va a generar esta aberración que conocemos de esfericidad. También tenemos las aberraciones cromáticas, que bueno, estas están relacionadas con las variaciones de los índices de refracción de las diversas frecuencias, es decir, de los diversos colores que van a conformar a la luz blanca. Bien, cuando la luz blanca atraviesa una lente, las diferentes frecuencias van a ser refractadas de acuerdo a su frecuencia. Cada color va a tener un camino y un foco diferente. Vamos a ver que la luz violeta va a ser la más refractada y la que le sigue va a ser la azul, la verde, la roja, y a este fenómeno también se le va a conocer como dispersión. Bueno, vemos que la incapacidad de la lente de poder reunir estos rayos que fueron refractados en un mismo punto focal común, pues va a generar que haya una pequeña diferencia en cuanto al tamaño del objeto y va a provocar que se vean franjas de colores pues rodeando nuestra imagen. En la actualidad ya existen sistemas ópticos que han corregido esta aberración y bueno, se les denomina sistemas acromáticos. Y aquí por ejemplo podemos ver lo que acabo de explicar en este esquema, en lo cual vemos que el rayo de luz blanca llega, incide con nuestro lente y al momento de refractarse se descompone la luz y cada uno de los colores va a enfocarse en un punto focal diferente. Y pues vemos que aquí la más refractada va a ser la luz violeta, que se va a poner más cercana a la lente. Y así conforme le siguen la azul, la verde, la amarilla y finalmente la roja. Pues obviamente esto nos va a generar una imagen pues que no va a estar bien enfocada y además va a generar ciertos artefactos que van a ser esos colores que van a estar rodeando a nuestra imagen. Tenemos también otras aberraciones que son comunes, como puede ser el astigmatismo, en el que básicamente no se van a poder enfocar simultáneamente ni líneas verticales y horizontales. Esto es ocasionado porque los rayos lumínicos se encuentran en diferentes puntos focales. Podemos ver aquí este ejemplo en el cual la luz que llega se va a encontrar en diferentes puntos y obviamente va a generar pues, una imagen como que parece como si estuviera en movimiento, así como que muy borrosa. También tenemos lo que son las aberraciones de coma, que se van a producir por la degradación de una imagen en un punto, y esto se va a ver similar a lo que es un cometa. Bueno, que en este esquema que tenemos aquí podemos ejemplificarlo, en lo cual vemos que la luz va a incidir en cierto ángulo, o sea, no de forma perpendicular, sino va a ser de forma oblicua a nuestra lente, y por lo mismo van a converger
la luz en diferentes puntos focales y van a generar una imagen que, por ejemplo, si fuera un punto se vería pues, el punto como tal, y que poco a poco se va difuminando hacia un lado como si fuera un cometa. También tenemos la aberración de distorsión, que básicamente se va a manifestar en la forma del objeto. Va a afectar lo que son los bordes y le va a dar una forma ya sea de barril o de corset. Vemos aquí en esta imagen como si se coloca un diafragma después de la imagen, después de la lente, en la cual se va a hacer incidir los rayos luminosos. Vemos que la imagen se va a ver como si estuviera chupada, como si estuviera aplastada. Y en cambio, si le ponemos el diafragma antes de la lente, esto va a generar que se genere una imagen como abotagada, como si fuera de barril. Y por último tenemos lo que es la aberración de curvatura de campo, en la cual pues el campo se va a ver curvo y obviamente esto va a generar una deformación en la imagen. Por ejemplo, aquí tenemos este esquema en el cual vemos que aquí tenemos por ejemplo un lápiz, el cual al momento de pasar a través de la lente y de generarse la imagen se va a ver como doblado, se va a ver curvo. Pues obviamente eso no es una imagen real de lo que estamos viendo. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el microscopio óptico como tal. Sabemos que este se inventó en el siglo XVII, que no sabemos realmente a quién atribuirle esta creación. Sin embargo, hay muchos que hicieron su aportación, como fueron Anton van Leeuwenhoek, como Zacharias y Hans Jensen, de los cuales mencionamos en el video anterior. Y bueno, desde esa época hasta la actualidad se ha ido perfeccionando. Y bueno, ahora podemos ver que un microscopio nos permite una magnificación, es decir, hacer grande una imagen, de hasta 1000 veces. Y bueno, este es el instrumento más importante que se va a utilizar para el estudio tanto de los tejidos como de las células. Básicamente funciona con una fuente luminosa cuyos rayos iluminan y atraviesan el preparado histológico desde abajo. Y bien, tenemos una clasificación primera para los microscopios, los cuales son microscopios ópticos simples y microscopios ópticos compuestos. Bueno, el microscopio óptico simple es un instrumento de amplificación de imágenes que consiste en la utilización de una o más lentes convergentes que conforman un mismo sistema óptico. Dependiendo de la curvatura de la superficie de las lentes, pues se puede ampliar las imágenes de los objetos desde 5 hasta 8, 10, 12, 20 y lo máximo hasta 50 veces, solo con un microscopio óptico simple. Y aquí tenemos algunos ejemplos, como son este microscopio simple que tiene ciertas estructuras como es un pie, un brazo, un tubo óptico, un ocular, los cuales más adelante vamos a explicar bien a detalle, pero que no tiene un sistema de objetivos. Entonces por lo tal solo se puede ver con un aumento único. También tenemos lo que es una lupa, que se considera como un microscopio óptico simple, puesto que consiste de una lente la cual va a magnificar una imagen. Igual aquí tenemos por ejemplo, este es el microscopio que utilizó Anton van Leeuwenhoek para sus observaciones. Y aquí tenemos otro que posee una base más grande y con la cual se puede adecuar pues el ángulo en el cual una persona puede observar el preparado. Sin embargo, sigue siendo un microscopio óptico simple, puesto que no constituyen dos o más sistemas de lentes. Bien, ahora vamos a hablar del microscopio óptico compuesto, el cual es el que nosotros vamos a utilizar para nuestros estudios histológicos. Y bien, el microscopio óptico compuesto igual es un instrumento que va a permitir ver objetos que sean muy pequeños y que a simple vista no podamos ver. Este va a permitir obtener a partir de esos objetos una imagen considerablemente aumentada. Y el efecto de magnificación se va a multiplicar, permitiendo amplificaciones de hasta 1000 veces. Y bien, el microscopio compuesto va a magnificar en lo que son dos pasos, puesto que tiene dos juegos de lentes. El primer juego se va a denominar objetivo, que va a producir una imagen aumentada del objeto, y el segundo se va a denominar ocular, el cual va a magnificar la imagen producida por el objetivo, y de esta manera pues vamos a obtener una imagen completamente aumentada. El microscopio va a estar compuesto de diferentes partes que se van a clasificar dentro de 4 sistemas principales, los cuales son el sistema de soporte, el sistema de aumento, el sistema de iluminación y el sistema de ajuste. Primero tenemos que el sistema de soporte son todas aquellas estructuras que sirven tanto de sostén como de sujeción, es decir, que están sujetando a los sistemas ópticos y a los de iluminación, así como a los objetos que se van a poder observar.
Es decir, aquello que simplemente le va a dar estructura a todo nuestro microscopio. Y tenemos primero lo que es el pío base, que tenemos que es la estructura que sostiene a todos los elementos que componen al microscopio. Este se encuentra en la porción inferior del microscopio y es la parte que tiene contacto con la superficie donde va a ser colocado. Es un soporte metálico amplio y sólido donde se apoyan y sostienen los otros componentes del microscopio. Después tenemos lo que es el brazo, que va a permitir la sujeción y también el traslado del microscopio. Este básicamente va a soportar a lo que es el tubo óptico, a la platina y al revólver. Y que bueno, también esta estructura del brazo tiene una importante función en cuanto al traslado del microscopio, pues hay una técnica en la cual con la mano derecha tú vas a sujetar el microscopio del pío a la base, es decir, de esta estructura de aquí, y con la mano izquierda la vas a sujetar del brazo. De esta manera evitamos pues hacer mayor fuerza en alguno de los otros componentes del microscopio y que podamos afectarlo. También tenemos lo que es el revólver, que es un componente que gira alrededor de un eje con la finalidad de que los objetivos, que son esas como camisas o cilindros metálicos que tiene adosadas, que estos objetivos coincidan de manera perpendicular con la perforación central que está en la platina. Y bueno, en su superficie inferior posee varios agujeros donde están atornillados las lentes objetivos, las cuales ya habíamos mencionado antes. Y bien, ahora pasamos a lo que es la platina, que es esta superficie plana de posición horizontal que posee una perforación central por la cual ahí van a pasar los rayos luminosos que van a proceder de la fuente luminosa en específico. También vamos a tener lo que es el tubo óptico, que consiste en un cilindro metálico en el cual en un extremo va a estar conectado al ocular o los oculares, dependiendo si es un microscopio monocular o binocular. Y bien, por último, en el sistema de soporte vamos a tener lo que es el cabezal, que es un componente situado en relación con el tubo del microscopio, que alberga principalmente lo que son prismas o espejos, que los vamos a ver más adelante, y que sirve para acondicionar en él dos o más oculares, como vemos aquí. Lo que es el cabezal es esta porción que tenemos aquí, en la cual se le van a unir estos dos oculares a través de cada uno de sus tubos ópticos. El cabezal va a poder girar igual sobre un propio eje. Bien, continuando tenemos lo que es el sistema de aumentos, que básicamente va a estar conformado por lo que son los oculares y los objetivos. Bien, los oculares son lentes que se encuentran unidas al cabezal a través de dos tubos cerrados en caso de ser binocular. Si es monoocular va a ser nada más un tubo. Y estas lentes van a tener un aumento de 10x cada uno. Esto es en el caso de los microscopios que nosotros vamos a utilizar. Y bueno, básicamente el ocular es por donde puede el observador, valga la redundancia, observar el objeto que se va a estudiar. Y también tenemos lo que son los objetivos, que básicamente son juegos de lentes que van a tener como función a ampliar o magnificar la imagen del objeto de estudio. Y también van a tener como función arreglar ciertas aberraciones que estén formadas por el mismo objeto de estudio. Y bueno, son lentes que están dispuestas dentro de una camiseta o soporte metálico, en cuyo exterior están escritas varias anotaciones numéricas que pues básicamente van a indicar lo que es el aumento propio del objetivo, la apertura numérica, el material con el que están talladas las lentes o la calidad que tendrán las imágenes. Esto en caso de que sean lentes especiales que vayan a anular ciertas aberraciones. Bien, ahora tenemos lo que es el sistema de iluminación, que básicamente va a estar conformado de lo que es la fuente luminosa, que es el lugar donde van a emerger los rayos luminosos, que pueden ser generados de manera artificial, ya sea conectando el microscopio a la corriente eléctrica y que esto encienda una bombilla o un foco. Y también se puede generar de manera natural, en la que se va a colocar un espejo debajo de la platina, y a través de ese espejo pues se va a hacer que rayos de luz choquen en el espejo y se dirijan justo hacia el orificio central que tiene la platina. También tenemos el otro componente, que es el condensador, que es el componente óptico que tiene como función principal concentrar y regular los rayos luminosos que provienen de la fuente luminosa. Este está formado por una o dos lentes convergentes que reúnen los rayos luminosos y los orientan hacia la abertura central de la retina, mediante un mecanismo de cremallera que puede hacer que se acerque o que se aleje de la misma platina. Y bueno, todo esto con la finalidad de concentrar la mayor cantidad de rayos luminosos en el plano donde está situado el objeto a observar. Y finalmente tenemos lo que es el diafragma o iris, que básicamente va a ser un componente que va a regular la entrada de luz. Ahora tenemos lo que es el sistema de ajustes,
que básicamente va a comprender todas las estructuras mecánicas que sirven para brindar tanto enfoque, nitidez y movimiento a los objetos que se van a observar. Primero tenemos lo que es el tornillo macrométrico y micrométrico. Generalmente estos dos están situados en la parte inferior del brazo y bueno, pueden estar separados o estar dentro de uno mismo, es decir, está el tornillo macrométrico y dentro está el tornillo micrométrico, pero ambos tienen movimientos independientes. Y bueno, ambos tornillos lo que van a hacer es permitir un desplazamiento de la platina, ya sea hacia arriba o hacia abajo, con la finalidad de acercar o alejar la preparación hacia el objetivo y de esta manera conseguir un enfoque más óptico. El tornillo macrométrico va a producir desplazamientos pues más rápidos y más evidentes de la platina, y en cambio el tornillo micrométrico pues va a producir movimientos pues prácticamente imperceptibles de la platina, y pues bueno, esto sirve para efectuar pues un enfoque más fino y definitivo de la imagen que vamos a observar. En la actualidad los microscopios tienen un sistema de topes de seguridad que pues van a impedir que estos sigan subiendo la platina y descendiéndola indefinidamente, y obviamente pues con esto se va a evitar que haya roturas tanto de mismos componentes del microscopio como de la misma laminilla o el objeto de estudio que estemos observando. También tenemos lo que es el sistema de engranajes y cremallera, pues el cual va a ser este sistema que va a transmitir toda la fuerza para que se vayan ocurriendo estos desplazamientos de la platina. Y por último tenemos lo que son los tornillos de desplazamiento del carro. Estos generalmente se encuentran uno sobre el otro del lado derecho, justo por debajo de la platina. Y bueno, van a generar movimientos de la platina, ya sea de izquierda a derecha o de adelante hacia atrás. Es decir, se van a mover sobre el eje X y sobre el eje Z del espacio. Y bueno, ambos van a estar en lo que son sentidos inversos, es decir, que si giras los tornillos hacia la derecha y hacia adelante, pues los movimientos van a ser invertidos, es decir, se va a mover la platina hacia la izquierda y hacia atrás, y esto obviamente de manera viceversa, y esto es debido al sistema de engranajes que posee. Aquí vemos en la siguiente diapositiva, para que se pueda ver mejor, lo que es nuestra platina con su orificio central, y aquí tenemos este sistema de cremallera que bueno, ahorita se encuentra digamos que cerrado, pero al momento de abrirse se encuentran estos como mini engranes, los cuales van a permitir el movimiento. Y aquí tenemos lo que son los tornillos de desplazamiento. Como les dije, uno está por regular, está uno encima del otro, y uno de esos tornillos va a ser específicamente para los movimientos de la platina sobre el eje X y el otro sobre el eje Z. Y bien, las estructuras más importantes del microscopio van a ser aquellas que estén en el sistema de aumentos, pues es que van a llevar a cabo la función principal de lo que es el microscopio. Entonces vamos a estudiar más a fondo estos dos, que es los objetivos y los oculares. Vamos a empezar con los objetivos, los cuales pues bueno, se fabrican para ampliar las imágenes de los objetos observados en diversos aumentos. Así se pueden tener objetivos que tengan aumentos propios de ya sea 3.5, 4x, 10x, 25x, 40x, 65x y hasta 100x. Bien, en los microscopios que nosotros vamos a manejar, solamente vamos a tener aumentos de 4x, de 10x, de 40x y de 100x máximo. Y bien, algunos objetivos tienen alrededor de ellos una línea coloreada, pues con lo que nosotros vamos a poder identificar a simple vista, pues cuál es la cantidad de aumento de cada uno de los objetivos. Podemos ver, por ejemplo, el objetivo que es de 4x, pues va a tener una línea roja, el que es de 10x va a tener una línea amarilla, el que es de 40x va a tener una línea azul, y el que es de 100x o de inmersión va a tener una línea blanca. Y bueno, los objetivos también pueden ser clasificados de acuerdo al medio que se encuentre entre el objetivo y el objeto a estudiar. Es decir, vamos a clasificarlos en si son secos, es decir, que no haya nada, es que haya puro aire, o de inmersión, es decir, en el cual se tiene que forzosamente poner un líquido, como que ya hemos mencionado, que era el aceite de cedro, que va a generar que la imagen se pueda ver más nítida. Y bien, aquí tenemos una pequeña tablita en la cual mencionamos algo que se conoce como distancia frontal, que es esta distancia, esta longitud que va a haber entre el objetivo y el objeto que vamos a estudiar. Vemos que para el objetivo de 4x, que también se le conoce con el nombre de lupa, que es el que tiene la rayita roja, va a haber una distancia de 20 a 25 milímetros, como les dije, entre el objetivo, es decir, entre esta porción, al objeto que se va a estudiar.
Después tenemos el de 10X, que también se le conoce como seco débil, que es el que se representa con la línea amarilla, que va a tener una distancia frontal de 5 a 6 milímetros. Después tenemos lo que es el aumento de 40X, que se le va a denominar seco fuerte, o también lo vamos a identificar con una línea azulita, que va a tener una distancia frontal de 0.5 a 1.5 milímetros, a cada vez se va reduciendo. Y por último tenemos lo que es el objetivo de inmersión, que va a ser el de 100X, en el cual se le va a tener que agregar aceite de cedro, que va a tener una distancia frontal de apenas 0.15 a 0.20 milímetros, es prácticamente nada. Y es por eso que, como les dije, ponen estos sistemas de topes de seguridad, porque al estar subiendo mucho la platina podemos incluso hasta romper nuestra propia laminilla. Los objetivos también se pueden clasificar dependiendo de las aberraciones que corrijan en sí mismos. Por ejemplo, tenemos lo que son los objetivos acromáticos, que bueno, básicamente lo que van a hacer es que van a corregir los rayos luminosos azul y rojo, haciéndolos coincidir en un solo plano focal, en tanto que los otros rayos luminosos de los otros colores se van a formar en otro plano focal, generando una imagen cuyos bordes pues se vean levemente difusos. Estos otros rayos luminosos, que no son ni el azul ni el rojo, se van a conocer como espectro luminoso secundario. Bueno, los objetivos de los microscopios que nosotros utilizamos en los laboratorios pues poseen este tipo de objetivos, los acromáticos. Bueno, también tenemos tipo que son los semiacromáticos, que también se les conoce como objetivos de Florita, que van a corregir el espectro secundario, es decir, todos aquellos colores que no sean ni azul ni rojo, los van a corregir dando como resultado una imagen con los bordes más finos. Bien, también tenemos otro tipo que son los apocromáticos, que vienen estos objetivos, se hace incidir en un solo plano los rayos luminosos azules, rojos y verdes. Y bueno, de esta forma se obtiene una imagen con los bordes sumamente nítidos, pero a la vez esta corrección de esta aberración trae consigo la acentuación de otra, que es la curvatura del campo. Y esto da como resultado que al observar la imagen y tratar de enfocarla, pues la zona central pues, se va a ver bien, pero la periferia se va a ver desenfocada. Y de la misma manera, si quieres enfocar la periferia, pues vas a ver ahora sí ya los bordes más nítidos, pero vas a ver el centro borroso. Y bien, por último tenemos lo que son los plana apocromáticos, que básicamente son los objetivos en los cuales se han corregido la mayor cantidad de aberraciones, ya sea la cromática, la de curvatura de campo, la de esfericidad, la de astigmatismo, y bien, por lo tanto se obtienen imágenes sumamente nítidas y con un campo microscópico que aparece totalmente plano. Y bueno, estos son los objetivos que se recomiendan para cuando se desean tomar fotografías del objeto de estudio, que se les conoce como fotomicrografías, o que también lo pueden encontrar como microfotografía. Y bien, por último vamos a estudiar más a fondo lo que son los oculares. Que los oculares son otros componentes ópticos del microscopio, que obviamente deben su nombre porque al final la imagen se va a ver a través de ellos. Y bueno, los oculares son los encargados de formar una segunda imagen a partir de la imagen primaria que se va a formar en el objetivo. Y bien, esta imagen únicamente amplía un número determinado de veces, ya se hace 5, 8, 10 o 12X, que para los microscopios que nosotros vamos a ocupar, los oculares van a tener un aumento de 10X. Y bien, los oculares no van a añadir ningún detalle extra, básicamente solamente van a ampliar la imagen que se obtuvo del objetivo. Y pues en la generalidad de los casos, los oculares están construidos por dos lentes convergentes, que la primera lente se va a denominar de campo o lente frontal, y va a estar situada en la parte anterior del ocular, es decir, en la parte más profunda del microscopio, por así decirlo, y es la encargada de recoger y ampliar la imagen generada por el sistema de lentes del objetivo. Y tenemos la otra lente, que es la lente posterior, que va a estar más cerca y es la que tú puedes ver, en la que vas a tener contacto, que se denomina lente ocular. Bueno, es la responsable de aumentar una vez más la imagen y orientarla hacia el ojo del observador. Los oculares se van a poder clasificar dependiendo de la posición de los lentes y del diafragma dentro de igual este tubo óptico. Bien, tenemos como clasificación lo que son los oculares negativos, o que también se llaman de Huygens, o no sé realmente cómo se pronuncia, que bueno, van a estar constituidos por dos lentes plano-convexas con la superficie convexa, ambas dirigidas hacia la parte de abajo. Y bueno, entre ambas se va a situar un diafragma anular, va a estar localizado justo en el plano focal,
En este diafragma se le puede adherir como puntero o señalador una porción pequeña de lo que es un pelo o una pestaña. Entonces, cuando ustedes observen al microscopio en algún ocular, pueden observar una imagen como esta, en la cual va a estar esto que es el apuntador, que va a ayudar pues para que identifiques, o que para más bien para que localices dentro de tu estructura, de tu objeto de estudio, localices una estructura específica. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es un corte de cerebelo. Vemos lo que es su capa molecular, su capa de células de Purkinje y su capa granulosa. Vemos que el señalado está apuntando específicamente a una célula de Purkinje. Y también tenemos lo que son los oculares positivos o de Ramsden, en la que los lentes planos convexos van a estar dispuestos con las superficies curvas viendo hacia adentro, viendo hacia ellos mismos, o sea, es decir, de esta manera. Y el diafragma va a estar situado por debajo de la lente de campo o la lente de frontal, que es esta que tenemos aquí, es decir, aquí está el diafragma. Y va a estar en el plano donde se va a formar la imagen formada por los objetivos. Y bueno, estos básicamente son los dos principales. Sin embargo, también hay otros, los cuales son los oculares de campo de visión amplia, los que básicamente pues, son aquellos que están acondicionados para que el observador pueda, una vez más, valga la redundancia, observar, pero teniendo sus propios anteojos o lentes puestos, y que no se los tenga que quitar. Y por último tenemos lo que son los oculares de compensación, que básicamente pues, estos consisten en que uno de ellos va a poseer un sistema de lentes móviles que va a permitir enfocar correctamente la imagen del objeto, después de que ya hubo todo el enfoque total, y que aún así la imagen se siga viendo un poco desenfocada. Generalmente estos son los microscopios binoculares, y generalmente es en el ocular izquierdo. Y obviamente uno se va a dar cuenta porque al observar la imagen a través de ambos oculares, pues vas a notar como que algo está desfasado, como que de un ojo ves un poquito más mal, pero pues rotando obviamente el ocular, pues se va a mejorar la imagen. Y bien, ahora tenemos lo que son componentes de iluminación que ya hemos mencionado. La luz natural se produce a través del espejo, en el cual va a incidir la luz y se va a reflejar hacia el orificio central de la platina. Y la luz artificial, que se va a generar pues a través de una lámpara, que se va a conectar a la corriente y pues va a generar luz. Y también la luz de esta lámpara se puede regular mediante un rheostato, que pues también trae, bueno, los microscopios que nosotros vamos a utilizar también trae lo que es el interruptor de encendido y apagado. Entonces realmente también tiene importancia eso. Y por último vamos a estudiar lo que son los prismas, que es la última estructura que básicamente pues en los microscopios modernos, tanto monoculares como binoculares, pues se requiere el empleo de estos prismas, que son estructuras transparentes que pues en el caso de los microscopios monoculares pues sirven para desviar los rayos luminosos de la trayectoria rectilínea del eje óptico del objetivo y dirigirlos hacia el tubo óptico. Es decir, que los inclina ligeramente y luego se van hacia lo que es el ocular. Y en los microscopios binoculares, aparte de esta función que les acabo de decir, también tiene como función pues generar dos rayos luminosos, y que cada uno de ellos se vaya a lo que es cada uno de los dos oculares, para que pues puedas ver la imagen en cada uno de los dos. Y bueno, básicamente pues en este esquema vemos cómo funciona. Vemos que los rayos llegan hacia lo que es un prisma. Estos van a chocar con una superficie que los va a reflejar, y pues se van a encaminar a lo que es el tubo óptico y posteriormente a lo que es el objetivo. Realmente pues no tiene mucha ciencia, pero realmente es muy importante porque, por ejemplo, vamos a regresar unas cuantas diapositivas. Aquí tenemos, por ejemplo, este microscopio que es el que nosotros vamos a utilizar. Como pueden ver, la luz va a surgir de aquí, de la fuente luminosa, va a subir a través del condensador, pasa por el diafragma, pasa por el orificio central de la platina, llega al objeto de estudio. La luz ahora pasa a través del sistema de lentes que es el objetivo, y si sigue esta trayectoria recta pues obviamente va a chocar con la porción final del cabezal, y obviamente ahí no queremos que llegue, queremos que llegue hasta acá. O sea, aquí va a haber lo que es un prisma que al momento de llegar los rayos van a chocar y van a dirigir la luz hacia esta porción para que pues ahora tú puedas ver la imagen pues sin problemas. Y bien, para la realización de este video básicamente me basé en varias fuentes, como son este artículo que se denomina Microscopía, que fue publicado en la página de la Facultad de Medicina de la UNAM, y también me basé en el libro de Histología, texto de datos a color con biología molecular biología celular y molecular de Ross y Paulina y otros autores. Igual es un libro que igual he recomendado, así como también de un sitio web
que de una institución que se llama Educa Plus, que igual habla básicamente de estas cuestiones de óptica, de física y óptica, que se llama Luz y sus propiedades, que realmente se los recomiendo. Viene mucha información que puede complementar este video, así como también ciertos datos los saqué del Welch, del Sabot Histología. Y bien, sabemos que manejamos una bibliografía auxiliar, en la cual básicamente son 4 libros, 2 de teoría mayoritariamente, y 2 que son atlas de imágenes, los cuales pues les van a servir mucho y que entre los 4 se pueden complementar entre sí. Y bueno, pues esto sería todo. Espero que realmente les haya servido, que les haya gustado. Y también ya saben, si hay si hay alguna aclaración, si hay alguna corrección en cuanto a la información que di, que algo haya estado incorrecto, que se me haya ido alguna palabra, no sé, pues pueden hacerme esa aclaración en la caja de comentarios o mandándome un correo directamente a la dirección que dejo en la descripción del video. Así como también pues me pueden contactar para pues darme sus opiniones acerca del video e incluso hacerme ciertas recomendaciones o ciertas sugerencias para la realización de los mismos, ¿vale? Así que bueno, yo me despido, nos vemos en el siguiente video y hasta pronto.